Romanos capítulo 5, entonces volvemos a la serie ya en Romanos. Y el pasaje que vamos a ver hoy es un pasaje difícil, ¿para qué voy a decir otra cosa? Difícil en cuanto a la doctrina que hay detrás, que es muy profunda, y difícil en dos aspectos más que vamos a ir viendo en el transcurso, que básicamente tienen que ver cómo yo, pecador, me resisto a esta verdad. Y cómo yo, una vez que dejo que el Señor venza mi resistencia, tiendo a vivir de la manera que estaba antes, creyendo que yo merezco algo. Y ese pasaje tiene al menos esas tres dificultades para nosotros. Muchas veces leemos la Biblia y vemos historias lindas, pero detrás de esas historias hay verdades que el Señor necesita que pongamos en nuestro corazón para vivirlas de acuerdo a lo que Él dice. Y el tema de hoy, y hay una canción que se llama así, su gracia es mayor. Gracias, Señor, por eso. Y vamos a ver por qué. Y de hecho, este pasaje, esto es lo que está declarando el pasaje. El núcleo del pasaje es, mira, la gracia de Cristo es mayor que cualquier cosa, es mayor que tu pecado, es mayor que la suma de todos los pecados de todo el mundo a través de todos los años. ¡Wow! Ese es nuestro Señor. Y comienza diciendo el problema. Versículo 12, por tanto, como el pecado, perdón, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí saltamos al tiro, ¿no? Le dije que este pasaje tenía dificultades. ¿Y por qué yo también? Si yo no soy tan malo. Pablo está hablando de la justificación de Dios al mundo perdido, al hombre perdido. El hombre está perdido, por definición. Eso es lo que está diciendo el versículo 12. Y hay justificación de parte de Dios por gracia, por fe en Cristo. Capítulo 5, versículo 1, ¿qué decía? Justificados pues por la fe, por creerle al Señor que Cristo es mi Salvador. Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? En ningún otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Y ahora va a exponer el alcance y la grandeza de la gracia del Señor en esto. Ante la humanidad pecadora, y ahí estamos todos nosotros, pecadora por miles de años en millones de pecados. ¿Quién puede contra eso? Conversábamos con algunos hermanos de repente cómo nos saludamos en la iglesia. Y si yo un día llegara, me parara aquí frente a ustedes y le diga, ¿cómo están todos pecadores? Buenas tardes. Y todos van a decir, ¿qué le pasó al pastor o no? ¿Me pasó algo? No, somos eso, ¿no? Pero no nos gusta. Me gusta que me digan hermano, suena más bonito, más dulce, no sé. Pero somos pecadores, ¿no? No está mal saludarse así para decir, en realidad yo necesito del Señor. Pero no se preocupe, no lo voy a hacer. Pero hay que considerarlo, ¿no? Vamos a leer el texto para hacer un resumen de lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es el tema? El pecado entró al mundo. Y el hombre pecó, por lo tanto merece el castigo del pecado que es la muerte. Eso dice el versículo 12. Toda la raza humana, toda la humanidad es pecadora porque el representante de la humanidad, el primer hombre, pecó. Y en él todos pecamos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay muchas formas en la Biblia teológica que no vamos a ver hoy, por si no nos vamos a alargar como 3 meses, para verlo, pero hay una razón súper simple. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Quién no se muere? ¿Quién no se muere? Listo. ¿Alguien no es pecador? ¿Se da cuenta, no? La consecuencia es lógica. Todos somos pecadores. Entonces no puedo reclamar, ¿y por qué yo? Pues antes de la ley, gracias.
había pecado en el mundo, ¿sí o no? Antes de la ley, antes de Moisés, para ir al tiempo. ¿Sí? La ley fue dada por Dios por medio de Moisés. Antes de Moisés había pecado, ¿no? Hay hartos capítulos en la Biblia antes de Moisés llenos de pecado, partiendo en Adán y Eva, ¿o no? Que tuvieron un hijo que se llamaba Caín. Y seguimos, ¿no? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. A ver, ¿cómo es eso? No se inculpa de pecado de acuerdo con la ley. A eso se refiere el texto. O sea, antes de la ley, ¿quién pecó? Adán, Eva, Caín y un montón de personas más. Pero no se inculpa de pecado de acuerdo con la ley. Pero sí se inculpa de pecado de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? No hagas esto, porque eso es pecado. ¿Y qué hizo el hombre? El pecado. Le resumí Génesis 2 en 1, ¿no? O sea, básicamente ese versículo 13 está diciendo que yo no peco porque haya ley, yo peco porque soy pecador. Eso es lo que está diciendo ese versículo en términos más simples. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y esta frase que suena como descriptiva, reinó la muerte desde el principio hasta la ley, y bueno, y después de la ley también, es terrible. ¿Qué está diciendo que reina en el mundo? Eso está diciendo el versículo. ¿Qué reina en el mundo? La muerte. O sea, yo puedo vivir todos estos años en el mundo, pero estar muerto en mis delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, en ese reino que tiene un príncipe de la potestad del aire. ¿Le suena, no? Satanás. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cómo era Adán antes de pecar? Inocente. No conocía el pecado. Y nosotros no tenemos idea de qué es lo que es eso. Por lo tanto, nosotros no pecamos a la manera de Adán. ¿Se dan cuenta de la idea, no? Porque nosotros nunca fuimos inocentes. El cual es figura del que había de venir. Y la idea es todo corporativo, ¿no? En Adán, en el pecado de Adán, todos pecamos, pero hay una figura que va a venir, que es en la justificación de Jesús, todos podemos ser justificados. A eso se refiere esa frase. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Wow. ¿De qué está hablando? De que todos somos pecadores, estamos condenados a muerte, y está hablando de muerte eterna, que incluye la muerte física, muerte espiritual más muerte física, pero por la gracia de Dios, y esto es interesante, mira cómo lo escribe Pablo, mucho más abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia. ¿Por qué repite 2 veces la gracia? ¿Era necesario? ¿Quiere enfatizar algo Pablo aquí, no? No está hablando solamente de la salvación, de la justificación de esa condenación para que tú ya no vayas al infierno, sino que estés con Jesús para siempre. No está hablando solo de eso, que sí, es verdad, que es lo que Pablo viene desarrollando todo el tiempo, sino que ahora va a agregar algo más. Está hablando de que en esa gracia, ahora, todo aquel que es justificado en Cristo vive por gracia. ¿Qué significa eso? Que es una vida distinta. Ya no como antes, sino en las cosas del Señor. Vida abundante. Y usa la palabra abundaron por algo. Luego dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Se acuerdan quién era? Adán, y en él todos nosotros.
Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Es impresionante ver cómo un pecado causó un descalabro mayúsculo, terrible, para toda la humanidad por todos los tiempos. ¿Cuántos pecados? Uno. ¿Qué es un pecado para nosotros? Depende del pecado, decimos nosotros. ¿Qué dice Dios? Es terrible. Y ahí empezamos a darnos cuenta que lo que está diciendo Pablo no es tan simple. O, dicho de otra manera, lo que Dios quiere hacernos ver a nosotros a través de este texto no es como tú piensas, es peor. O sea, si tú te consideras pecador, vergüenza de heredarte, ¿no? Pero no esa vergüenza de no me miren que soy pecador. Y no solo vergüenza, sino que es una desazón terrible de saber que estás irremediablemente perdido, en oscuridad. Y que ese pecado te va a llevar a querer hacer otra vez pecados, te inclina a hacer pecados. Y no solo eso, sino que también ese pecado no te deja tomar una decisión distinta que pecar. Hay situación más terrible que esa, ¿no? ¿Se acuerda que le dije qué pasa si yo los saludo, hola pecadores? ¿Por qué? Porque estamos en esa condición, pero no queremos asumirla. No queremos asumir qué es lo que en realidad somos. Somos pecadores, ¿no? Entonces somos eso. Y es terrible. Pero abundó la gracia del Señor. ¿La gracia de quién? Del Señor. No es mía, no es tuya. No es algo que nosotros merezcamos, es algo que Él nos quiere dar. Y el mundo se da el lujo de decir, no, yo no quiero. No me interesa escuchar de Él. No quiero rendir mi vida al Señor. No, voy a esperar un tiempo. ¿Perdón? Eso está hablando el pasaje. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, muchos pecados por muchos años. Su gracia es mayor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y hablamos de eso, mucho más, ¿qué dice ahí? Mira cómo el Señor, Él, no yo, no tú, no, Él cambia todo. Mucho más reinarán en vida los que no pueden. Esa es la obra del Señor en la cruz. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué significa esa frase? En corto, si crees en Él. Si no, no. Los que reciben, ¿sí? Si tú entregas tu vida a Cristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿se da cuenta cómo va repitiendo y repitiendo la misma idea? Esto es sumamente importante. Esto es vida. Este es el todo del hombre. O estás irremediablemente condenado, que lo estás, o corres a los pies de Cristo para decirle, Señor, sálvame, porque en Él tengo la justificación. Y no hay más. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y aquí lo voy a plantear de otra manera, si quieres en términos más prácticos, ¿cómo le llama el pecado? Desobediencia. ¿Somos desobedientes? Porque a veces decimos, no, yo no peco tanto. ¿Eres desobediente, no? Todo el tiempo. O, si no desobedezco, estoy tratando de buscarle las letras chicas para ver cómo lo hago, pero que no se note. Pero esa es nuestra tendencia. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Y cuando dice la obediencia de uno, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Pero Jesucristo es Dios. ¿Dios tiene que obedecer? Pregunta doctrinal difícil, ¿no? Pero si Dios es Dios. No, está hablando de algo más simple. O bueno, simple cuando lo leemos, cuando lo entendemos. Pero de un milagro grandioso que hizo el Señor, que decidió humanarse, hacerse hombre. Dios se hace hombre, Él se encarnó y habitó entre nosotros para ir a una cruz y pagar como hombre, derramó su sangre. ¿Recuerda eso, no? ¿Por qué dice que derramó su sangre? Porque se necesita muerte. ¿De quién? De un hombre. Jesucristo, hombre. Obediente hasta la muerte. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se da cuenta que la cantidad de doctrina que hay detrás de cada versículo, no? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver, ¿cómo es eso? ¿Puede haber más pecado que el que hay? Si yo pongo una ley, ¿va a haber más pecado? Básicamente lo que hace la ley es exhibir el pecado. ¿Sí? Por ejemplo, pongo una ley, no mentirás. Estamos todos mal. ¿Sí? Pero es una mentirita blanca, pero es mentira. Y abunda el pecado, ¿no? Porque se hace notar. Pero además, dígale a un niño que no meta los dedos al enchufe. ¿Qué va a hacer el niño? Cuando no haya nadie, va a ver qué pasa si mete los dedos al enchufe. Va a ver por qué le dijeron que no. Nuestra tendencia es esa, siempre. Y cada vez que nos ponen un, oye, no, nosotros decimos, ¿y por qué no? Para otros puede ser que no, pero para mí, ¿por qué? Y lo tendemos a hacer todo el tiempo, sin darnos cuenta, porque forma parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza pecadora o caída. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su gracia es mayor. ¿Para qué? Propósito, así como el pecado reinó para muerte, ¿sí? Este mundo no tiene vuelta, tú no tienes vuelta. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? O lo que no está diciendo. Te voy a decir lo que no está diciendo. La gracia reine por la justicia para tu salvación. No dice eso, ¿cierto? Aunque es cierto. ¿Es para nuestra salvación? Sí. Pero dice algo más. Para vida eterna. Y no es una vida que yo voy a tener en el cielo. Es una vida que yo debería tener aquí. Vida como Cristo. El uno que fue, ¿qué dice? Obediente. La vida eterna es una vida de obediencia en la gracia del Señor. Nosotros no podemos, la gracia del Señor en nosotros, sí. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y esa es una breve explicación del pasaje para saber a lo que nos vamos a enfrentar. En el principio, Dios creó todo para compartir su amor con su creación. Puse su amor porque pude haber puesto su bondad, su fidelidad, su justicia, su gloria. ¿O no? La gloria es, en definición simple, que no es tan simple, la suma de todos los atributos de Dios. Y todos los atributos de Dios son buenos en gran manera, son todos perfectos. Y eso es lo que Él quiere compartir con su creación, con nosotros. Compartir su amor. ¿Cómo funciona el amor? Y es un tema, ¿no? Cada vez que uno, y esto les va a pasar, conoce más el amor de Dios, cada vez que tú te empapas más del amor que Dios enseña por medio de la Escritura, te va a pasar que cuando escuches en la radio una canción de amor, te vas a decir, ¿de qué está hablando? Eso no es amor. El amor de Dios es un amor sacrificial, es un amor donde Él se da todo completo. Dios, infinito, todopoderoso, soberano, se da completamente al ser
hacia el ser que Él ama. ¿O no? Y la pregunta es, ¿y tú? Si Dios hace eso y lo demostró en la cruz, ¿qué es el amor para ti? ¿Cómo obra tu corazón cuando tú dices mi corazón obra en amor, obra así? Y quedamos cortos, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo funciona el amor? Y es como tenemos una tarea que aprender por medio de las Escrituras. Versículo 12. El pecado entró en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo entró en el mundo? Y tú me decís, por culpa de Adán. No. El pecado no se origina en el hombre. El pecado se origina en Satanás. Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, va a decir, el que practica el pecado es del diablo, de ahí viene el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Él fue el primero en pecar, a él se le ocurrió. ¿Y qué hace él? Bueno, voy a ir al huerto del Edén para compartir este regalo del pecado con Adán y Eva. Y eso fue lo que hizo, ¿no? ¿Y qué hizo Adán? Por favor, pasa, entra a mi casa. Eso fue lo que hizo. Le abrió las puertas de su corazón, del jardín, del mundo, de todo. Por eso el pecado entró, por eso dice que el pecado entró al mundo por un hombre. No es el hombre el que origina el pecado, sino que el que le abrió la puerta. Y en Adán, todos pecamos, y esa es una verdad que Dios enseña desde el principio. Por ejemplo, cuando de esta realidad corporativa, en uno todos, ¿ok? Él hizo esto, todos estamos en eso. Cuando el sacerdote Melquisedec recibe los diezmos de Abraham, ¿recibe los diezmos de parte de quién? De toda la nación que Dios iba a hacer por medio de Abraham. Y el texto dice incluso de los sacerdotes, de los levitas, que estaban en los lomos de Abraham, o sea, que todavía no habían nacido. Y se instituye este diezmo para siempre, representado en un hombre. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y van a Jericó, Dios le entrega la ciudad de Jericó y le dice, todo de usted menos el tesoro, ese es para mí, dice Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Después de esto van a atacar otra ciudad que se llama Jai. ¿Y cómo le fue? Mal. Perdieron. ¿Por qué? Si Dios dijo que le iba a entregar la tierra. ¿Por qué hubo un pecado? Adán sacó del tesoro. Acán. Pobre Adán, lo estamos acusando de más. Acán sacó del tesoro y ¿qué pasó con Acán? Murió él y su familia. ¿Se dan cuenta que es corporativo? Que representa todo lo demás. Su familia era pecadora, ¿no? Sí. ¿Y cómo le fue al pueblo al que pertenecía Acán cuando fue a combatir en Jai? Mal, sufrió las consecuencias del pecado de Acán. Por eso fue que se descubrió ese pecado. En uno, todos pagan. Dios está enseñando esa verdad todo el tiempo. O al revés, cuando va Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, a hablar con Abraham, capítulo 18 y 19 de Génesis, y le revela a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dice Abraham al Señor? Y si hubiesen 10 justos, ¿perdonarás al pueblo? Y lo perdonó, ¿no? Ahora, es interesante porque si hubiesen habido esos 10 justos, lo hubiese perdonado. Eso es lo que está enseñando detrás. También es corporativo. En la bondad de uno hay bondad para todos. Pero como no había, eran todos pecadores, salvo Lot, destruyó Sodoma y Gomorra. Otra vez la misma idea. Y nos damos cuenta entonces que a través de toda la Escritura, Dios está enseñando ese mismo principio. Ahora, la prueba irrefutable de que todos somos pecadores es, como les dije recién,
la muerte. Nada que discutir. La evidencia más contundente está en el cumplimiento de Génesis 2:17. ¿Se acuerdan de lo que decía? Que del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás porque si comes de él ciertamente morirás. Y usa las dos palabras juntas. Ciertamente morirás. Y esa es una promesa de Dios. ¿Le gustan las promesas del Señor o no? Siempre pensamos en las promesas del Señor que Él me va a bendecir. Bueno, las promesas del Señor son todas las cosas que Él cumple, son sus palabras que cumple. Esas son promesas. Y aquí Él promete que si tú pecas, mueres. Y pecó y murió. ¿O siguió viviendo Adán? Murió porque todavía no está vivo, ¿no? En alguna fecha murió. Y bueno, sabemos los años que vivió. Pero espiritualmente murió y tuvo que ir a Dios para pedir misericordia por su pecado. Ahí tenemos la figura del sacrificio del Cordero. Génesis 3, 21-22. Por lo tanto, todo aquel que peca, muere. Y todos somos pecadores en Adán. Y estamos sujetos a lo que llama la Biblia la segunda muerte. ¿Has escuchado hablar de la segunda muerte? En Apocalipsis, capítulo 2, dice, el Señor está hablando a la iglesia de Esmirna y le dice que van a estar sujetos a una serie de pruebas. Es raro eso, ¿no? ¿No? Siempre van a estar sujetos a pruebas, pero le dice, tú resiste, tú no caigas en el pecado. Vas a ser tentado, no caigas, resiste hasta el final, porque el que resiste hasta el final va a recibir la corona de vida. Gracias, Señor. Hay recompensa, ¿no? Y uno dice, solo mirando este texto, ¿por qué tengo que esperar en el Señor si el Señor nunca me responde? ¿Qué son para ti las coronas? ¿Qué es para ti una recompensa de parte de Dios mismo? ¿Cuánto vale? El problema no es cuánto vale, sino que yo la quiero tener ahora. Bueno, ¿crees en las promesas del Señor o no? Ese es el punto. Fe. Disculpen este paréntesis. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo habla el Espíritu a las iglesias? Por medio de la palabra de Dios, eso que tienes en tu mano. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahí tienes una recompensa un poco más cercana, ¿no? Promete corona de vida. Por algo se llama de vida la corona. Porque te da vida eterna. También aquí, ahora. Si es que te vuelves al Señor y resistes el pecado o te arrepientes del pecado. Es la razón esta, la muerte segunda, por la cual el hombre necesita nacer de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con Nicodemo? Es necesario que, si quieres ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo es eso? Dice Nicodemo. Que tu corazón sea regenerado, revivido, porque estaba muerto. Eso es lo que está hablando. Y es una necesidad porque, como dije recién, estamos muertos en delitos y pecados, haciendo lo que el príncipe de este mundo nos lleva a hacer en todo tiempo. En 2 Corintios 5:17 dice que cuando el Señor obra en tu corazón y regenera tu vida, te da esta nueva vida, te da vida eterna en Cristo, dice, de modo que voy a buscarlo, siempre me equivoco como dice el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa de modo que si alguno está en Cristo? Pues eso es clave. O sea, de modo que si tú realmente crees que Él es el Salvador, que Él es tu Señor, que toda tu vida te vas a guiar según lo que Él dice, vas a ser obediente a Él como Él fue obediente para ganar tu justificación, todo eso está diciendo. Nueva criatura eres. Nueva, una que no existía nunca. La cáscara es la misma, pero tu corazón es otro. Es uno que el Señor hace nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas
son hechas nuevas. Su gracia es mayor, ¿no? No es solo la salvación, ¿te das cuenta, no? Es mucho más que eso. Es vida hoy, ahora, en abundancia, en bendición, a pesar de los problemas. Porque te libra de la maldición del pecado. Y no estoy hablando de la condenación solamente, estoy hablando de volver a pecar, volver a caer en lo que no conviene y sufrir las consecuencias de eso. Tomar malas decisiones pensando solo en mí, dejando fuera al Señor. Esa es la definición del pecado, ¿o no? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Puedes comer de todo lo que sea, menos de esto. O sea, hazme caso en todo lo que yo digo y no vayas a hacer algo separado de mí. ¿Qué hizo Adán? Algo separado de Dios. Esa es la definición de pecado. Y la consecuencia es la muerte. Grábate eso en la cabeza y en tu corazón. Cada vez que decides hacer algo separado de Dios, como para decir, no importa, después lo arreglo, no, es separado de Dios, estás pecando contra Dios. Aunque nadie más vea de nosotros, Dios ve. Por eso necesitamos entonces vida nueva. La falta de entendimiento de esta verdad, y esto no es una frase antojadiza, es que muchas veces se nos olvida esta verdad. ¿Sabe por qué se nos olvida, no? Porque no la entendemos, porque la escuchamos, ¿sí? Pensamos que es lógica, decimos gracias Señor por eso, pero nunca la ponemos en nuestro corazón, porque vamos a seguir tomando decisiones por lo que yo quiero, no por lo que Dios dice. ¿Y qué tanto? La falta de entendimiento de esta verdad hace al hombre creer que merece todo. ¿Te pasa eso, no? ¿Y por qué él sí y yo no? Y el domingo pasado hablamos en Eclesiastés de varios ejemplos con respecto a esto. No sé si a los que han tenido hermanos de chicos, o no han sido hijos únicos, les ha tocado pelear por el postre. ¿Por qué a mi hermano le dieron más y a mí no? ¿Sí? O cuando el tarro de Tutti Frutti traía una sola guinda, y todas la peleaban y tenían que partirla por la mitad, pero la mitad de él es más grande que la mía. Yo lo merezco todo, ¿sí o no? De niños. Y les di el ejemplo el domingo pasado del trabajo. ¿Quién te da el trabajo? Dios. ¿Y cómo es tu trabajo? Ahí nomás. O sea, Dios se equivocó. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Porque te quejas. Y nuevamente, es que yo merezco algo mejor. Yo me he sacado la mugre, yo soy súper eficiente, yo cumplo los horarios, yo estudié cualquier cantidad para esto, y resulta que uno que llega así de la nada, el jefe como que lo quiere más y le da todo a él le subieron el sueldo, a él lo pusieron a cargo, y a mí, nada. Dios se equivocó. No pensamos que Dios se equivocó. ¿Sabes por qué no pensamos eso, no? Porque dejamos fuera a Dios. Ni se nos ocurre pensarlo. Pero eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy pensando solo en mí, porque yo merezco eso. Yo me he sacado la mugre. Y suena razonable. Oye, sí, en realidad tú deberías... Voy a hablar con tu jefe. ¿O no? Y somos de esa manera, ¿no? Y en la familia, y en los matrimonios, y donde quieras ponernos, vamos a actuar de la misma manera, porque tenemos ese corazón. Que Dios dice, yo te doy una vida abundante para que ese corazón no sea más así, sea nuevo. Entiende estas verdades para que vivas por estas verdades, ya no de la misma manera. No, sí las entiendo, pero sigo viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque no he tomado una decisión seria de obedecer al Señor en... ¿Qué viene después? Todo. Esa palabra no me gusta mucho. Sí, en todo. Incluso eso. Incluso lo que es injusto. ¿O esperas que este mundo que está lleno de pecados sea un mundo justo? Que diga, no, esta persona vale la pena, así que yo la voy a premiar. ¿O no? Yo pensaba eso mucho antes, siendo más joven, de las infracciones del tránsito. Si te pasáis una luz roja, te van a pasar un parte. Bueno, y todas las veces que yo me paso la luz verde, ¿por qué me felicitan? Y nosotros, o sea, es una ridiculez, pero con esta ridiculez quiero mostrar que muchas veces nosotros esperamos eso, que nos aplaudan. No, siervos inútiles somos.
En un mundo más encima que espera que el otro nos pisotee para que el otro, el mediocre, el que está fuera del Señor, suba y no nosotros. ¿Qué piensa el mundo de la iglesia? Mejor ni pensarlo, ¿no? Pero somos casi para ellos un submundo en muchos aspectos. ¿Qué dice el Señor de su iglesia? Es su gloria. Wow. Ahora, ¿qué decimos nosotros de nuestra vida como iglesia? A veces estamos más pendientes de lo que dice el mundo que lo que Dios dice de nosotros. Y lo dejamos fuera otra vez. ¿Qué dije yo que era dejar fuera a Dios de las cosas? Pecado. Ah, es que no lo había visto así. Bueno, lee la Escritura, eso dice. Pero yo no lo aplico a mi vida. Ese es el problema. Yo entiendo, yo sé que dice eso, pero no lo aplico a mi vida. Que otros lo hagan, pero yo lo voy a hacer después. Porque tengo muchas cosas que resolver todavía en este mundo. Y vivimos de esa manera, tristemente, y no crecemos. ¿Has visto algún hermano que no crece en el tiempo? Bueno, esta es una de las razones importantes por las cuales no lo hace. ¿Has visto un hermano que sí crece espiritualmente? ¿Qué es lo más notorio en su vida? La obediencia. El sometimiento al Señor. No hay más clave que esa. Súper simple, ¿no? Pero que nos cuesta. Para sacarte buenas notas tienes que estudiar harto. Nos dicen eso de chico, ¿no? Sí, pero igual me voy a sacar una buena nota de otra manera. Y ahí otra vez la misma cosa. Y empezamos a reclamar. Yo estudié, me saqué un 5, y el otro que no estudió nada copió todo y se sacó un 6. Entonces, oye, el mundo es injusto, es así. Que no te preocupes lo que hace el mundo. Ya está condenado. Salmo 37 habla de eso. Preocúpate de cómo está tu vida con el Señor, porque el Señor te dio todo. Todo lo que tú no merecías. Tú no merecías nada, pero el Señor te está dando todo. Eso está hablando este pasaje. Por tu pecado tú estás condenado, pero la gracia de Él abundó para cubrir ese pecado, para perdonar ese pecado, limpiarte, para que tengas vida en abundancia. Sí, pero es que yo quiero que el otro que sacó un 6, otra vez, no estás entendiendo nada del texto. Por eso dije que este texto tiene ciertas dificultades, que nos cuesta acomodarnos a esa verdad y rendirnos a lo que el Señor está haciendo en nosotros, que es un regalo que no alcanzamos a dimensionar. El pecado, para terminar lo que dije recién, nosotros merecemos ¿qué cosa? Todo, pero no castigo, que lo castiguen a los otros, no a mí. Siempre pensamos de la misma manera también. El pecado es un engaño. El problema de este engaño es que viene envuelto en un paquete de promesas irresistibles, ¿sí o no? Si no, las tentaciones no serían tentaciones, pues. Satanás, cuando uno lee los textos allá en Isaías 14 o Ezequiel 28, se da cuenta cómo Dios hizo a Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos. Oye, tremendo lo que dicen de Satanás, pues. ¿Y qué dijo Satanás? Teniéndolo todo, ¿sí o no? Yo quiero otra cosa, lo que Dios no me dio. Yo quiero ser como Él. Pecado. Y nosotros pecamos muchas veces de la misma manera. Adán, ¿dónde vivía Adán? En el Edén. ¿Qué le faltaba? Nada. Ojalá nosotros tuviéramos la mitad de lo que él tenía. ¡Wow! Sería tremendo, ¿no? ¿Y qué hizo Adán? Recibió un regalo envuelto en algo bueno. Oye, esto es mejor, porque si comes esto van a ser abiertos tus ojos y vas a ver las cosas como Dios. Eso quiero yo. Cuidado con los envases. Y todos nosotros pensamos lo mismo. Hay alguien que caiga en pecado diciendo, no, yo no quiero, eso me produce un asco tan grande que voy a caer igual. No, ¿cierto? No, yo peco porque tengo una promesa que es inmediata. Y podemos empezar a hablar de muchos pecados, ¿sí? Voy a hacer volar un cajero automático. Entonces me voy a ahorrar un año de trabajo. Voy a tener la plata al tiro. Estoy haciendo una ilustración bien infantil, si se quiere, para mostrar el punto.
¿Y cuántas cosas no me voy a ahorrar? ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿O cuánta obediencia? ¿O cuánto sacrificio para tener algo si el pecado me lo ofrece gratis? Ahora, ¿y cuál es la consecuencia de ese pecado? Y esa es la que se nos olvida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se nos olvidan las consecuencias del pecado? Porque creemos que merecemos todo, incluso el perdón de Dios. Ah, pero eso me tiene que perdonar. ¿Tiene que perdonarte? ¿Es Dios tu siervo? ¿Sirve a tu pecado? Porque eso es lo que estás haciendo. Y dije, uff, parece que soy un poquito hereje. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno peca, ¿no? El pecado promete mayor satisfacción ahora. O básicamente te dice esto, mira, no esperes en Cristo, pues eso se va a demorar mucho. Y no sé cómo hacer. Pero mira lo que yo te ofrezco, dice el pecado. ¡Wow! Tremendo. Todo lo que tu corazón desea, todo lo que tu carne desea, ahí está. Cosas mejores y agradables para ti. ¿Se acuerdan que, bueno, Juan dice en su segunda carta, todo lo que hay en el mundo, o fuera de Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, así lo define, 2, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y muchas veces, ¿qué queremos? Los deseos de la carne, lujuria, pecados sexuales, pornografía, adulterio, esas miradas para que nadie note que estoy mirando. Los deseos de los ojos, a propósito de miradas, y empiezo a tener ambiciones, ¿o no? Yo quiero eso. ¿No les pasa en internet? El otro día conversaba con mi señora y le mostraba un juguete que parecía para poner en el auto, que era para guardar cositas, súper necesario. ¿Sí? Yo necesito eso. Bueno, internet es un especialista en deseos de los ojos. Tantas cosas que necesitamos de ahí, pero bueno. Y la vanagloria de la vida, la fama, el que realmente me miren por lo que soy, estoy pendiente de lo que piensa el resto de mí, etc. ¿Y Dios? Bueno, Dios sabe que me va a bendecir. Pues tiene que hacerlo. Eva, cuando se enfrenta a la situación del pecado, la tentación de Satanás, este regalito bien envuelto, ¿sí? En, mira, tiene satisfacción ahora ya, llame ya, aquí tiene su fruto. Dice que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, ¿sí? Agradable a la vista, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria. El pecado se define siempre de esas tres maneras. En la carta a los hebreos hay un pasaje que habla de Moisés y va a decir que, ¿se acuerda que él vivía con Faraón? Era príncipe, lo tenía todo. Dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ese texto me gusta porque dice los deleites temporales del pecado. El pecado, la satisfacción que te da el pecado dura un rato y te genera más necesidad de lo mismo. Ahí vienen los vicios. Deleites temporales. Y la consecuencia de eso es terrible. ¿Y la bendición de Dios cómo es? No tiene comparación. La gracia de Él es mayor, ¿o no? El pecado te promete cosas como que fueran para siempre, pero no, son temporales. Lo único que vence el poder del pecado es el poder de un deleite superior al deleite del pecado. ¿Tenemos deleite en el pecado? No me digan que no. Sí,
¿Pero hay algún deleite superior al deleite del pecado? Sí, deleitarnos en Jesucristo, porque en Él tenemos un gozo mayor, para que mi gozo, recuerda que dice, ¿no? Estas cosas os he hablado a vosotros para que mi gozo, dice el Señor, esté cumplido en vosotros, esté completo en vosotros. ¿Hay gozo mayor que ese? No. ¿Por qué buscamos en otro lado? Escucha al Señor lo que dice en Isaías 57. Este texto a mí me encanta y varias veces lo he leído. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde nos queda eso? Oh, que queda lejos. Nos da la sensación, ¿no? ¿Y qué dice después? ¿Dónde habita el Señor? En la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué tan lejos está eso? Vive en mí, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, regenerar tu corazón, darte vida nueva. Lo dice en el Antiguo Testamento, no es nuevo. Si no encuentras gracia de Dios y deleite allí, es porque no estás disfrutando del Señor. Y si no estás disfrutando del Señor, ¿de qué estás disfrutando? Para rellenar la frase, ¿no? ¿Tienes necesidades? Yo tengo, yo sé que tú también. ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? ¿Hay algo bueno que Cristo no pueda hacer? Y esa pregunta, en el fondo, es la respuesta, ¿no? A tus necesidades, a tus sueños y tus anhelos. ¿Conoces el amor del Señor, que lo habíamos conversado al principio? ¿Lo conoces realmente? En el mismo texto en Isaías, yo siempre leo el versículo 15, pero si uno sigue leyendo, va a ver en el versículo 16 que dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. O sea, ¿yo merezco qué cosa del Señor? Todo el castigo divino, ¿sí o no? ¿Y qué dice el Señor de ti y de mí? No quiero que sea para siempre. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y algunos capítulos antes va a decir que por amor a mí mismo no te destruiré. Isaías 48. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. ¿Cuánto cuidado tiene el Señor de ti? ¿Conoces el amor del Señor? ¿Quieres seguir luchando con el Señor? ¿Hasta cuándo vas a resistir la gracia de Dios en ti y buscar donde no es? Sigo leyendo el texto de Isaías, ¿no? Sí, o sea, es una pregunta retórica, hablo a seguir leyendo igual. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Está hablando del pueblo de Israel, pero está hablando del pecador, o de cualquiera de nosotros. Escondí mi rostro y me indigné. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no te veo? Y ya tiene la respuesta, ¿no? Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dios conoce nuestra rebeldía. Y mira lo que dice después. He visto sus caminos, Dios sabe todo, pero le sanaré. Él quiere restaurarnos. Restaurarnos es completar en nosotros todo lo que nosotros no tenemos por causa del pecado. ¿Se entiende esa idea, no? Y le pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Por el pecado de uno, la condenación a todos, pero por la obediencia de uno, la gracia y la bondad de Dios y el deseo de amar de Dios es para todos aquellos quienes reciben esa gracia. Su gracia es mayor. ¿Vas a seguir resistiendo al Señor? Él tiene el poder de quebrantar tu resistencia con su
Gracia. La gracia de Cristo tiene el poder de crear algo que no estaba allí. Paz y plenitud. O alabanza, como dice el texto. Y no es para que tú te jactes de lo que tú eres ahora, porque no es tuyo. Lo tuyo es el pecado. Es la gracia de Cristo, el poder de Cristo que rompe tu resistencia para que te vuelvas a Él. ¿Por qué? Porque su gracia es mayor. ¿Cuánto le debemos al Señor? Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña estas verdades y ayúdanos a entender siempre que es todo por ti. Como dice al final del capítulo 8 en Romanos, porque la gloria es para ti, de ti, por ti. Y es la forma en que tú estás tratando en tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a entender cuánta necesidad tenemos de ti cada día, en cada respiración, en cada decisión, en cada anhelo, en toda necesidad. Tú suples todo en bondad y en perfección. Ayúdanos a tener esta verdad frente a nuestros ojos en todo tiempo para no caer en tentación, que es nuestra debilidad. Tú conoces nuestro corazón y rogamos en función de eso, sabiendo que tú nos conoces, necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, amén.